Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean bienvenidas y bienvenidos a este curso de globalización y educación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Soy el maestro César Marcelino León Ochoa. Soy politólogo y maestro en gestión pública aplicada y estaré impartiendo junto con ustedes, compartiendo esta materia de globalización y educación. Quiero decirles que en esta primera semana vamos a hablar de la sociología de la educación y para ello vamos a abordar tres temas principales. Uno, ¿qué es la sociología? Dos, ¿qué se entiende por sociología de la educación? Y tres, vamos a centrarnos también en la importancia del pensamiento crítico en la educación. Bueno, comencemos así de manera muy breve. Yo les iré compartiendo obviamente contenidos, muchísimos contenidos que estarán encontrando ustedes en diferentes archivos y les dejaré algunas actividades que también estaré programando y publicando en los anuncios. Bueno, empecemos. ¿Qué es la sociología? Bueno, la sociología es una ciencia social que surge a finales del siglo XVIII y muy fuertemente en el siglo XIX y desde su origen mostró un especial interés en el tema educativo. Surge en una época en que la ciencia y el saber científico sustituyen el saber tradicional considerado irracional y porque estaba asociado a lo religioso, a lo supersticioso llamaban ellos. La noción de progreso va a inundar todos los cambios que se producen prácticamente en todas las esferas del quehacer humano. Esto va a generar un clima generalizado de optimismo y el análisis científico se va a trasladar al ámbito social, incidiendo en la organización de las sociedades, en la política y por supuesto en la economía. En este contexto de grandes cambios sociales, que va acompañado de un proceso de industrialización, porque estamos hablando del proceso de este movimiento de la revolución industrial, una creciente urbanización, un progreso científico desbordado, mejoras sociales, cambios políticos, etcétera, se consolida también un modo de pensar que sustituye, más bien que genera la ciencia positiva, esta ciencia positiva que da la posibilidad de mejorar y el progreso en todo lo referente a lo social. Es decir, que ya no bastaba con el conocimiento abstracto, sino que ahora tenía que ser medible, comprobable, demostrable. Y si no se demostraba así, no era válido, no era aceptable. Eso es el positivismo. Entonces, estrictamente hablando, la sociología es hija del positivismo, que es un movimiento que surge principalmente con Augusto Comte, con Durkheim, que es fundador del estructuralismo francés, que lo veremos en la siguiente clase, y bueno, son los principales creadores de este movimiento que se denominaba positivismo. En el caso de nuestro país, el positivismo va a entrar muy fuerte durante la época del porfiriato. Porfirio Díaz se va a rodear de especialistas a los que van a llamar los científicos, ¿no? Que eran personas especialistas en diferentes áreas, sobre todo en la economía, y bueno, van a dar excelentes resultados, aunque se van a olvidar de la parte humana por un lado. Entonces, bueno, regresando pues al contexto internacional, la revolución industrial va a traer múltiples desarrollos interrelacionados que culminarán en la transformación del mundo occidental como lo conocemos. Con ello va a haber una mejora tecnológica, se van a crear burocracias económicas, que ahí, por ejemplo, Max Weber, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pues tendrá mucho que aportar en el tema de la burocracia, de cómo se gobiernan, cómo los nuevos gobiernos ahora gobiernan a través de la burocracia, que hasta nuestros días existe, y el naciente sistema capitalista. Esto va a dar como consecuencia, obviamente, una respuesta, y esta respuesta la va a generar principalmente Carlos Marx a través del surgimiento del marxismo y después del socialismo. Van a ser cuatro los sociólogos más importantes del siglo XIX, está Carlos Marx, Max Weber, Durkheim, los veremos, y Augusto Comte, por ejemplo, que se sienten preocupados por estos problemas y sus consecuencias y por supuesto tratarán de explicar o tratarán de entender esos cambios, desarrollar algunas teorías para tratar de interpretar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces va a surgir también el socialismo, que se da precisamente en esta época, como respuesta a ese capitalismo salvaje producto de la revolución industrial. Entonces, esto, que es el contexto, digámoslo así, eh, va a influir muchísimo para el surgimiento de la sociología. Entonces, por lo tanto, en resumidas cuentas, la sociología
tiene como estudio, objeto de estudio, la acción social, la acción humana en los diferentes medios sociales. Lo novedoso de todo esto, de la sociología, es que va a incluir métodos nuevos, nuevas técnicas, debates, mediciones, lo que hoy llamaríamos encuestas, estudios de opinión, es decir, va a sustentar sus estudios en datos objetivos. Ya no se va a basar nada más en la filosofía, en la especulación, sino que ahora va a ir a la experimentación. El tema aquí es que la ciencia social difícilmente puede ser objeto de un experimento. Hay experimentos sociales, la educación es uno de ellos, pero pues se corre el riesgo, por supuesto, de dañar a quienes está estudiando, en este caso a los educandos. Pero bueno, entonces empleará métodos de investigación cualitativa y cuantitativa, dando como resultado el análisis, comprensión y reflexión de los diferentes fenómenos sociales y las interrelaciones entre estos. Bueno, este es el contexto de lo que es la sociología en general. Entremos ahora a la sociología de la educación, ¿no? Que no es lo mismo que la pedagogía social o la sociología educativa, ¿no? Sino que más bien aquí lo que trata de hacer es tratar de entender cómo los diferentes actores sociales, cómo la sociedad misma y los diferentes actores que en ella confluyen, tienen un impacto en los sistemas educativos, ¿no? Y surge, y por eso les decía hace rato que una de las principales inquietudes de los sociólogos va a ser precisamente el tema educativo. Quieren tratar de entender cómo aprende la sociedad, cómo adquiere conocimiento la sociedad. Y esto va a cobrar muchísima fuerza y, pues, por supuesto, los contenidos van a mejorar, van a ser más científicos, menos basados en no evidencias, sino cada vez van a ser más positivistas, es decir, más evidentes, más comprobables. Ya no van a aceptar tanto temas filosóficos. Les voy a dejar por ahí una tarea, porque si bien es cierto, la sociología se basa en evidencias, se deja de lado la parte humana. Entonces yo les voy a dejar un cuestionario muy pequeño que les voy a pedir que lo contesten. Y ahí quiero saber, quiero conocer qué opinan ustedes de si una ciencia social como la sociología es conveniente o no que se desprenda de las denominadas ciencias humanistas, ¿no? Pero bueno, eso lo van a desarrollar ustedes durante esta semana. Bueno, sociología de la educación es una disciplina que utiliza los mismos conceptos, modelos y teorías de la sociología para entender la educación, pero en su dimensión social. Repito, no es lo mismo que la pedagogía social, no es lo mismo que la sociología educativa, pero sí trata de entender cómo influyen los diferentes actores, que en este caso podemos decir, los agentes, las fuerzas sociales que intervienen en los procesos educativos son diferentes instituciones, grupos, asociaciones, organizaciones, que de manera directa o manera indirecta contribuyen al proceso de la socialización educativa. ¿Cómo cuáles son estos agentes? Bueno, por supuesto está la familia, como una primera escuela que tenemos todos nosotros, la escuela misma y las relaciones entre iguales, así como los medios de comunicación. Esto estamos hablando de los orígenes de la sociología. Hoy en día tenemos muchísimos otros factores que intervienen en el proceso educativo. Entonces, la sociología de la educación trata de explicar o de tratar de entender cómo influyen esos diferentes actores, ahora tecnologías de la información, inteligencia artificial, todo lo que tenemos, las redes sociales, cómo influyen ahora en el concepto de la educación. Cada agente de estos que mencionamos, la familia, la escuela, cualquier institución, los medios de comunicación, etcétera, pues socializan al infante en sus propias pautas y valores, ¿no? Inciden. La familia tiene ciertos rituales, la escuela tiene ciertas reglas y cada escuela tiene una manera diferente, aunque el método y aunque el modelo educativo sea el mismo, cada escuela tiene una particularidad. Los grupos entre personas también varían, ¿no? Sus códigos, los jueces, los medios de comunicación, por supuesto. Cada agente ayuda a socializar al infante dentro de la sociedad mayor. Es decir, lo que busca la sociología de la educación entonces es tratar de entender cómo todos esos agentes externos tienen un impacto en cómo aprendemos y cómo eso que aprendemos también tiene un impacto de regreso, de retorno a la sociedad misma en su conjunto, ¿no? Y por último, en este primer módulo vamos a ver
la importancia del pensamiento crítico. Esto no es un concepto nuevo, esto podríamos decir que viene desde Sócrates, con su famoso método de la mayéutica, donde ayudaba o enseñaba a sus seguidores a que, bueno, lo que decía Sócrates es que nosotros ya tenemos la verdad de nosotros mismos y que únicamente había que hacer el esfuerzo de reflexionar, de recordar, que ya todo lo tenemos acá y nada más era cuestión de recordar para sacar la verdad. Pues no tanto es así, pero digamos que el pensamiento crítico, en términos generales, es una capacidad que se enseña, que se desarrolla, de análisis y evaluación de nuestro propio pensamiento con el fin concreto de mejorarlo. No es un término, repito, nuevo, es una habilidad que desde mi punto de vista y de varios autores es imprescindible el día de hoy y es muy demandado porque el mundo actual está lleno, está saturado de información que no siempre está validada, que no siempre es cierta, es verídica. Entonces, si no se desarrolla esa capacidad crítica en los educandos, pues obviamente vamos a consumir o van a consumir cualquier cosa que se les presente. Hoy corremos el riesgo, más que antes, de que la propia inteligencia artificial nos quiera ver la cara. Ya lo vemos nosotros, desde noticias falsas hasta personajes falsos, perfiles falsos, que se ven muy reales, ¿no? Se ven muy creíbles, o contenidos que no son ciertos y que aparentan ser válidos. Entonces, en este mundo globalizado, por la enorme cantidad de información que recibimos diariamente, pues es importante aprender a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, hoy la demanda es mayor y por lo tanto, este tercer momento, este tercer punto en este primer módulo es hablar del pensamiento crítico en la educación como la necesidad de generar esa habilidad de analizar, evaluar y aplicar información en los educandos de una manera reflexiva. Implica ir más allá de la memorización, creo que ya en términos generales eso se ha dejado de lado, pero hay que fomentar la comprensión profunda y la toma de decisiones razonada, cosa que la mayoría de los estudiantes desde chiquitos pues no desarrollamos, ¿no? Pero esto es muy importante poderlo desarrollar desde los primeros años de educación para que llegando a la universidad se tenga ya un pensamiento crítico mucho más fortalecido. Este enfoque desarrolla la capacidad de pensar de manera autónoma, es decir, ya no me creo todo y cuestiono muchas cosas. Promover habilidades como el análisis, la argumentación y la resolución de problemas. En conclusión, es importante pues que tomemos lo que nos dice la sociología, que no nos creamos todo, que no repliquemos los mismos modelos, ni las mismas tendencias, sino que aprendamos a formar mentes críticas, que sean capaces de reflexionar sobre el pensamiento, adaptarse a la sociedad actual y contribuir como ciudadanos a un mejor futuro. Entonces, en este mundo globalizado, por eso esta materia se llama globalización y educación, pues no estamos solos. Hoy la educación está al alcance de la mano. Cualquiera de nosotros que tenga acceso a Internet puede conocer muchas cosas. Ya no se necesita ir tanto a la biblioteca o cosas por el estilo como antes. Hoy cualquiera puede acceder a la información, pero el riesgo es no saberlo procesar, no saberlo analizar adecuadamente y por lo tanto poder caer en algún error que se pudiese cometer consumiendo información que pudiera ser falsa. Esta es la primera semana que vamos a ver. Yo les voy a compartir información, les voy a dejar las actividades y nos vemos los días viernes para poder intercambiar información, resolver dudas, comentarios, etcétera, y poder enriquecer un poquito más lo que les acabo de comentar. Muchas gracias a todos y excelente semana. Nuevamente bienvenidas y bienvenidos a este curso.